La historia comienza con un detalle que heló la sangre de todos los que seguían el caso de la joven desaparecida. Su WhatsApp marcó como en línea 47 horas después de que encontraron su mochila abandonada en un parque en Monterrey. Era una tarde de otoño, cuando el sol apenas se asomaba entre las nubes grises y el viento frío arrastraba hojas secas por la avenida. La joven, de tan solo 22 años, era una estudiante de ingeniería, conocida por ser dedicada y brillante. Había sido vista por última vez saliendo de la universidad a las 5:47 de la tarde el miércoles pasado. Caminaba a paso rápido, casi como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Sus ojos, normalmente brillantes y animados, parecían perdidos, y su rostro reflejaba una preocupación que no pasaría desapercibida para aquellos que la conocían bien. «La vi esa mañana», comentó un testigo que la había visto entrar al café donde trabajaba los fines de semana. El testigo, un hombre de mediana edad con un abrigo gris y bufanda roja, describió cómo la joven parecía nerviosa, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su teléfono. «Siempre es muy amable y sonriente, pero ese día, apenas si me saludó», añadió con un tono de voz que denotaba cierta preocupación. Recordaba cómo ella había tenido la costumbre de detenerse a charlar un momento, siempre con una sonrisa amable. Sin embargo, esa mañana, su saludo fue apenas un murmullo, y su mirada no se despegó del teléfono que sostenía con fuerza, como si de alguna manera esperara que sonara con noticias importantes. El testigo no pudo evitar preguntarse qué mensaje o llamada podría haber estado esperando con tanta ansiedad aquella mañana. El aire dentro del café estaba impregnado del aroma a café recién molido y pan tostado, pero para ella, aquellos olores reconfortantes parecían no existir. Su mente estaba en otro lugar, atrapada en un mar de pensamientos que la hacían revisar su teléfono de manera compulsiva. En la central de policía, las luces fluorescentes iluminaban la sala de monitoreo mientras los detectives revisaban las cámaras del C5 de la ciudad. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, donde el zumbido del aire acondicionado era el único sonido constante mientras el técnico de seguridad cargaba las grabaciones. Los rostros de los detectives estaban fijos en las pantallas, escaneando horas de metraje en busca de cualquier pista que pudiera ayudar a resolver el misterio de su desaparición. A las 6:08 de la tarde, su imagen se desvanecía cerca de la estación de metro más cercana. La cámara la captó caminando hacia la entrada, pero lo más extraño fue que ninguna cámara dentro de la estación la registró entrando. Era como si hubiera desaparecido justo antes de cruzar los torniquetes, dejando un vacío inexplicable en la secuencia de grabaciones. Los detectives intercambiaron miradas, sabiendo que este era un detalle crucial. «Es como si se hubiera desvanecido en el aire», comentó uno de ellos, un hombre de cabello canoso y mirada aguda. Su comentario resonó en la sala, intensificando la sensación de misterio que envolvía el caso. La estación de metro era un lugar concurrido, lleno de movimiento constante, y que alguien pudiera desaparecer sin dejar rastro era simplemente desconcertante. Esa misma noche, cuando la joven no regresó a casa, su familia, llena de preocupación y miedo, reportó su desaparición. La madre, con los ojos enrojecidos por el llanto, recordaba cómo se había despedido de su hija esa mañana, sin saber que sería la última vez que la vería. La casa, que normalmente resonaba con risas y conversaciones, ahora estaba sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Lo inquietante llegó cuando, 3 días después, su mochila apareció tirada en un parque a 15 kilómetros de donde fue vista por última vez. Dentro, estaba su laptop, pero el disco duro había sido removido cuidadosamente, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de su actividad reciente. En el laboratorio forense, el análisis del GPS en su teléfono reveló algo sumamente extraño. Las coordenadas registradas trazaban una ruta que cubría 400 kilómetros en un tiempo físicamente imposible.
El técnico forense, un hombre meticuloso con gafas redondas, explicó que era como si alguien hubiera manipulado el GPS para crear una falsa ruta. Consultamos con especialistas en tecnología, comentó, y ellos sugirieron que el GPS pudo haber sido alterado mediante algún tipo de software avanzado. El descubrimiento dejó a todos perplejos. ¿Quién podría tener los recursos y la habilidad para realizar algo así? Las preguntas se acumulaban, cada una más desconcertante que la anterior. En el laboratorio, el aroma a productos químicos impregnaba el aire, y el sonido de los teclados resonaba mientras los técnicos continuaban con sus análisis, tratando de desentrañar la verdad oculta tras los datos alterados. A medida que la investigación avanzaba, nuevas contradicciones comenzaron a surgir. Un amigo cercano aseguró haberla visto en un restaurante en el centro de Monterrey la misma noche de su desaparición. El restaurante, un lugar acogedor con luces cálidas y un murmullo constante de conversaciones, no mostró ninguna evidencia de su presencia en las grabaciones de las cámaras de seguridad. El amigo, visiblemente confundido, describió cómo ella parecía estar en una conversación animada con alguien, aunque no pudo recordar quién era la otra persona. Estaba segura de que era ella, insistió, con ese abrigo rojo que siempre usaba. Pero las cámaras no mienten. La confusión era palpable. ¿Cómo podía estar en dos lugares al mismo tiempo? Las inconsistencias en los relatos y las pruebas solo servían para profundizar el misterio. En cada esquina, en cada pista, parecía haber una respuesta que se desvanecía justo cuando estaba a punto de ser alcanzada. Algunos vecinos también comenzaron a compartir sus propias observaciones. Comentaron que habían visto un auto sospechoso merodeando por la zona días antes de su desaparición. Sin embargo, ninguno pudo recordar detalles importantes como la matrícula o el modelo exacto del vehículo. Era un coche oscuro, tal vez negro, dijo uno de los vecinos, un hombre mayor con una gorra de béisbol. Lo vi pasar varias veces, pero no le presté mucha atención en ese momento. Las declaraciones de los vecinos añadieron otra capa de misterio al ya complicado caso. La sensación de que algo más grande y siniestro estaba en juego no podía ser ignorada. El vecindario, que antes era un lugar tranquilo y seguro, ahora se sentía diferente, con una sombra de incertidumbre que lo envolvía. La investigación continuó, y una serie de descubrimientos inquietantes salieron a la luz. Las diligencias llevaron a los detectives a descubrir unas transferencias de dinero pequeñas pero constantes desde su cuenta bancaria hacia una cuenta en el extranjero. Estas transferencias, que habían comenzado un mes antes de su desaparición, no tenían una explicación clara. La joven nunca había mencionado planes de viajar al extranjero, y su familia estaba completamente sorprendida por este hallazgo. Los detectives comenzaron a considerar la posibilidad de que pudiera estar involucrada en algo más grande de lo que inicialmente se pensaba. Podría haber estado bajo la influencia de alguien o algo que la obligara a actuar de manera tan inusual. La posibilidad de que estuviera siendo manipulada o coaccionada comenzó a ganar terreno en la mente de los investigadores. Lo que nadie esperaba era el giro final que tomaría el caso. A las 11:53 de la noche, 10 días después de su desaparición, su cuenta de WhatsApp volvió a estar en línea. El momento fue capturado por un silencio tenso en la estación de policía. No se enviaron mensajes, y su cuenta permaneció activa solo por 10 minutos antes de desconectarse nuevamente. La noticia se esparció rápidamente, dejando a todos con más preguntas que respuestas. La incertidumbre colgaba en el aire, pesada y opresiva. ¿Qué significaba esta conexión inesperada? ¿Era realmente ella, intentando comunicarse desde algún lugar desconocido, o alguien más había obtenido acceso a su cuenta? La familia, en un estado de angustia y desesperación, se aferraba a la esperanza de que este fuera un signo de que aún estaba viva. La pregunta persistente en la mente de todos era, ¿dónde está realmente? La ciudad,
con sus luces parpadeantes y calles bulliciosas, parecía guardar un secreto que nadie podía desentrañar. La investigación continuaba, pero cada día que pasaba sin respuestas hacía que la sombra de la desesperación se alargara sobre aquellos que esperaban ansiosos su regreso.